Desde que comencé a trabajar como guardia de seguridad, supe que las noches podían ser largas y aburridas. Sin embargo, lo que viví aquella noche en un antiguo complejo industrial abandonado cambió por completo mi percepción de lo que significa estar solo en la oscuridad. La historia que estoy a punto de contar no solo es real, sino que aún me atormenta cada vez que cierro los ojos. El turno comenzó como cualquier otro. Me asignaron la vigilancia nocturna en un viejo almacén que llevaba décadas sin funcionar. Había sido una fábrica de textiles en los años 70, pero un incendio la dejó inoperable. Se rumoreaba que varias personas murieron atrapadas entre las llamas, y que desde entonces, el lugar quedó marcado por una energía inquietante. La empresa de seguridad para la que trabajaba había sido contratada para evitar que intrusos o vándalos ingresaran al edificio en ruinas. Nada fuera de lo normal, o al menos, eso pensaba. La noche transcurrió con normalidad hasta pasada la medianoche. Caminé entre los pasillos polvorientos con mi linterna en mano, iluminando los restos de lo que alguna vez fue una fábrica próspera. De vez en cuando, el viento silbaba entre las ventanas rotas, creando una atmósfera aún más tétrica. Pero no era el viento lo que me incomodaba, sino la sensación de que alguien me observaba. Intenté ignorarlo y me dirigí a la garita de seguridad, donde tenía un viejo radiotransmisor con el que podía comunicarme con mi supervisor si algo pasaba. Alrededor de las 3 de la mañana, cuando el sueño comenzaba a apoderarse de mí, el radio emitió un crujido. Era un sonido estático, algo normal en dispositivos antiguos, pero lo que vino después me heló la sangre. En medio de la interferencia, se escuchó una risa. Al principio, fue baja y distorsionada, como si la señal estuviera fallando, pero en cuestión de segundos, se volvió más clara, hasta convertirse en una carcajada escalofriante, de esas que erizan la piel y te hacen sentir vulnerable. «Hola», dije al radio, tratando de mantener la calma. «¿Quién está en la línea?». La risa continuó, más fuerte, más burlesca. Luego, el sonido se interrumpió y solo quedó el silencio. Revisé la frecuencia y traté de comunicarme con el supervisor, pero no había respuesta. Salí de la garita con el corazón latiendo con fuerza. Quizá alguien estaba bromeando conmigo, tal vez otro guardia usando una frecuencia errónea, pero algo dentro de mí me decía que no era así. Encendí mi linterna y me dirigí hacia el almacén principal. A cada paso, sentía el aire volverse más pesado. El frío calaba mis huesos a pesar de estar bien abrigado. De repente, algo captó mi atención. En una de las viejas ventanas del segundo piso, vi una sombra. No una figura cualquiera, sino algo que parecía encorvado, deforme. Me quedé petrificado mientras la sombra se movía lentamente, como si supiera que la estaba observando. Tomé mi radio nuevamente y traté de pedir ayuda, pero todo lo que salió del aparato fue la misma risa macabra, ahora más fuerte, más cercana. El eco de aquella risa pareció rodearme, como si estuviera dentro del edificio conmigo. Di un paso hacia atrás y la sombra se desvaneció. No quise esperar para averiguar qué era, así que corrí de regreso a la garita. Trataría de resistir hasta el amanecer, hasta que llegara el siguiente turno. Sin embargo, la pesadilla no había terminado. Cuando finalmente logré tranquilizarme un poco, el radio volvió a emitir estática. Me quedé mirándolo, esperando que volviera a suceder. Y entonces, una voz susurrante, ronca y burlona dijo algo que me dejó helado: «Nos vemos pronto». Tiré el radio al suelo y salí de la garita. No podía seguir allí. No me importó perder el trabajo ni dar explicaciones. Lo único que quería era alejarme de ese lugar cuanto antes. Al día siguiente, cuando intenté hablar con mi supervisor, me miró con extrañeza y me dijo algo que confirmó mis peores temores. «Esa frecuencia no está en uso desde hace años. Nadie podría haberte hablado por ese canal». Desde entonces, cada vez que escucho una risa en la oscuridad, un escalofrío me recorre la espalda. No sé quién o que se burlaba de mí aquella noche, pero sé que, de alguna manera, sigue esperando por mí. Trabajar como guardia de seguridad de noche tiene sus ventajas: tranquilidad, silencio y pocas distracciones. Sin embargo, también tiene su lado oscuro, especialmente cuando la soledad de la madrugada te juega malas pasadas y el silencio absoluto se rompe con sonidos que no deberían estar allí. Lo que me ocurrió una noche en un viejo edificio de oficinas me persigue hasta el día de hoy. Eran las 2 de la mañana y me encontraba en mi rutina habitual. Mi trabajo consistía en patrullar los pasillos de un edificio que había sido sede de una importante empresa financiera,
pero que ahora solo era utilizado parcialmente. Varios pisos estaban vacíos y la mayoría de las oficinas habían sido desocupadas hace años. A pesar de su abandono, mi empresa de seguridad me había asignado allí para evitar intrusiones o robos. Todo estaba en calma hasta que llegué al tercer piso. Justo cuando salí del ascensor, escuché un sonido que me detuvo en seco. Pasos. No eran mis propios pasos rebotando en los muros, ni el crujir de la estructura por el viento. Eran pasos claros y firmes, como si alguien caminara con calma por el corredor largo y oscuro. El sonido venía de adelante, justo en la dirección hacia la que me dirigía. Mi primera reacción fue pensar que alguien se había colado en el edificio, quizás un indigente o un ladrón. Saqué mi linterna y avancé con cautela. «¿Hola?», dije con firmeza, esperando que quienquiera que estuviera allí respondiera, pero solo obtuve silencio. Segundos después, los pasos volvieron a sonar, esta vez más cerca. Mi corazón empezó a latir con fuerza. Apunté la linterna hacia el fondo del pasillo, pero no había nadie. Aún así, el sonido seguía, como si alguien estuviera caminando justo frente a mí, invisible a mis ojos. Tragué saliva y di un paso hacia atrás. Entonces, los pasos se detuvieron también. Era como si esa presencia supiera que la había detectado. Decidí caminar hasta el final del pasillo para asegurarme de que no hubiera nadie escondido. Revisé cada rincón, cada oficina cerrada. Todo estaba en orden. No había signos de intrusión, ninguna puerta forzada. Y sin embargo, cuando me disponía a regresar, los pasos comenzaron de nuevo. Esta vez, venían detrás de mí. Me giré de inmediato, pero el pasillo estaba vacío. Un escalofrío recorrió mi espalda. Algo no estaba bien. Apagué la linterna y esperé en silencio, tratando de captar cualquier otro sonido. Entonces, lo escuché claramente, una respiración profunda, pesada, como si algo estuviera de pie justo a mi lado. Me congelé. Sabía que no estaba solo. Con la mano temblorosa, volví a encender la linterna y la giré rápidamente por todo el pasillo. Nada. Pero cuando miré hacia el suelo, mi sangre se heló, había huellas húmedas marcadas en el piso, como si alguien descalzo acabara de caminar por allí. El miedo se apoderó de mí. Sin pensarlo dos veces, me dirigí de vuelta al ascensor. Justo cuando presioné el botón para bajar, las luces del pasillo comenzaron a parpadear. El sonido de los pasos volvió, esta vez corriendo directamente hacia mí. La sensación de que algo se acercaba fue abrumadora. Presioné el botón repetidamente, suplicando que el ascensor llegara rápido. Cuando finalmente las puertas se abrieron, entré de un salto y presioné el botón del primer piso. Mientras las puertas se cerraban, vi algo por el rabillo del ojo. Una figura oscura, alta, sin rostro, de pie en el final del pasillo, inmóvil, mirándome. Y en el instante en que las puertas se cerraron por completo, escuché un susurro, apenas audible pero aterrador: «Nos veremos pronto». Bajé del edificio sin mirar atrás. Esa fue la última vez que trabajé en ese lugar. Cuando renuncié, mi supervisor me miró con curiosidad y dijo: «Eres el tercer guardia que renuncia este mes». Todos dicen haber escuchado lo mismo. Desde entonces, evito los pasillos largos y vacíos de noche, porque sé que, en algún lugar, esos pasos siguen resonando, esperando por su próxima víctima. Nunca pensé que viviría algo tan perturbador en mi vida. Me han pasado cosas extrañas, pero nada como lo que experimenté en aquella obra en construcción. Recuerdo claramente cada detalle, cada sombra, cada escalofrío que recorrió mi cuerpo cuando me di cuenta de que no estaba solo en ese sitio. Lo que iba a ser una noche tranquila de vigilancia se convirtió en una de las experiencias más aterradoras de mi vida. Era una obra grande, un edificio de más de 20 pisos que llevaba meses en construcción. Se rumoreaba entre los trabajadores que el lugar estaba maldito. Algunos contaban historias de accidentes inexplicables, herramientas que desaparecían y sombras que se movían en la oscuridad. Yo no creía en esas cosas, hasta que me tocó vivirlo en carne propia. Esa noche, mi turno comenzaba a las 10. Caminé por el perímetro con mi linterna en mano, asegurándome de que todo estuviera en orden. El viento silbaba entre las vigas de acero, creando sonidos inquietantes que se mezclaban con el eco de mis propios pasos. Me aseguré de revisar cada rincón antes de subir a la caseta de vigilancia, desde donde podía ver casi toda la obra. A las 2 de la mañana, el ambiente se volvió más pesado,
como si algo invisible estuviera observándome. Fue entonces cuando lo vi por primera vez. A través de la neblina que se formaba por el frío de la madrugada, distinguí una silueta moviéndose en el quinto piso del edificio. Era un hombre vestido con ropa de trabajo, un casco en la cabeza y una herramienta en la mano. Pensé que tal vez uno de los albañiles se había quedado dentro, aunque era imposible porque yo mismo había cerrado todo. Grité desde abajo, preguntándole qué hacía allí, pero no recibí respuesta. Con el corazón latiendo con fuerza, subí las escaleras para alcanzarlo. Cuando llegué al quinto piso, el trabajador había desaparecido. Solo el viento soplaba entre las estructuras de acero y concreto. Caminé despacio, iluminando cada rincón con mi linterna, buscando alguna señal de que alguien estuviera allí. De repente, escuché un sonido metálico a mis espaldas, como si una herramienta hubiera caído al suelo. Giré rápidamente, pero no había nadie. Lo único que encontré fue una vieja llave inglesa oxidada, tirada en el suelo polvoriento. La recogí y sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Sabía que algo no estaba bien. Mientras intentaba comprender lo que pasaba, una sensación de opresión se apoderó de mi pecho. El aire se volvió helado, mi respiración se volvió pesada. Fue entonces cuando escuché una voz susurrante justo detrás de mí, un murmullo casi imperceptible, pero lo suficientemente claro como para hacerme estremecer. No entendí lo que decía, pero sentí que no debía quedarme más tiempo. Giré sobre mis talones y corrí escaleras abajo, sintiendo que algo o alguien me seguía de cerca. Cuando llegué a la caseta, traté de calmarme. Me repetí una y otra vez que quizás todo había sido producto de mi imaginación, pero la peor parte estaba por venir. Revisé las cámaras de seguridad y ahí estaba, la silueta del trabajador fantasma moviéndose entre los andamios, caminando sin rumbo fijo. En un momento, levantó la cabeza y miró directamente hacia la cámara. Mi sangre se heló al ver su rostro. Sus ojos eran completamente negros, su piel pálida y sus labios entreabiertos como si quisiera decir algo. Quise salir corriendo de ahí, pero mi cuerpo no reaccionaba. Fue en ese momento cuando un golpe seco resonó en la puerta de la caseta. Alguien, o algo, estaba golpeando. Reuniendo todo mi valor, tomé mi linterna y abrí la puerta de un solo tirón. No había nadie, solo el viento y la oscuridad de la obra en construcción. Pero antes de que pudiera cerrar, algo en el suelo llamó mi atención. Allí, justo en la entrada, había un casco de construcción cubierto de polvo y tierra. Lo levanté y mi corazón casi se detuvo al ver el nombre grabado en el interior. Era el nombre de un trabajador que, según los rumores, había muerto en un accidente en la obra meses atrás. Nadie hablaba mucho del tema, pero se decía que había caído desde el quinto piso, justo donde yo lo había visto aquella noche. Solté el casco de inmediato y me alejé, sintiendo que unos ojos invisibles me observaban desde las sombras. No podía seguir en ese lugar. Pedí mi cambio de turno al día siguiente y jamás volví a pisar esa obra en construcción. Desde entonces, cada vez que paso cerca del edificio, siento un escalofrío recorrer mi cuerpo. Y aunque nunca volví a ver al trabajador fantasma, sé que sigue ahí, atrapado en su eterno turno de trabajo, en un lugar del que nunca pudo salir. Desde que comencé a trabajar como guardia de seguridad en el hospital, me acostumbré a los turnos nocturnos. Al principio, me costaba adaptarme a la rutina silenciosa de los pasillos vacíos, donde solo el sonido de los monitores y los ocasionales gemidos de los pacientes rompían la tranquilidad de la madrugada. Pero lo que nunca pude aceptar fueron las cosas inexplicables que sucedían en esas horas, cuando el hospital parecía cobrar vida propia. Todo comenzó una noche en la que, mientras realizaba mi ronda habitual, noté que una de las luces del pasillo principal se encendía y apagaba por sí sola. Pensé que era un problema eléctrico, algo común en un edificio tan antiguo, así que no le di demasiada importancia. Sin embargo, conforme pasaron los días, el fenómeno se volvió más frecuente y aterrador. No era solo una luz, varias empezaban a encenderse al mismo tiempo en diferentes partes del hospital. Era como si alguien caminara por los pasillos, activando los interruptores a su paso. Decidí hablar con mis compañeros de seguridad, pero la mayoría solo se limitó a sonreír con desdén o a contarme historias sobre los extraños sucesos que habían presenciado en el hospital. Uno de ellos, un hombre mayor llamado Ramiro, me miró con seriedad y me dijo: si empiezas a ver luces encendiéndose en secuencia, no las sigas, no son para ti. Su advertencia me dejó intranquilo, pero no quise parecer asustado. Pensé que solo intentaba jugarme una broma. Pero una noche,
algo ocurrió que me hizo reconsiderar todo. Eran casi las 3 de la madrugada cuando las luces del pasillo del segundo piso se encendieron en orden, una por una, como si alguien estuviera caminando por allí. Revisé las cámaras de seguridad y no había nadie. Armándome de valor, subí con mi linterna y recorrí el pasillo, sintiendo un escalofrío recorrer mi espalda. En ese momento, escuché el sonido de pasos detrás de mí. Me giré de inmediato, pero no había nadie. El miedo comenzó a apoderarse de mí cuando las luces del quirófano, que estaba cerrado desde hacía meses, se encendieron de golpe. Me acerqué lentamente, sintiendo que algo me observaba. Empujé la puerta con cautela y, en el reflejo del cristal, vi la silueta de una mujer de pie dentro de la sala. Mi corazón se paralizó. Cuando giré para mirarla directamente, ya no había nadie. Quise correr, pero sentí un frío gélido recorriéndome la espalda, como si algo invisible me estuviera tocando. De repente, todas las luces del pasillo parpadearon violentamente y el sonido de un susurro rasposo llenó el aire. No entendí lo que decía, pero su tono era amenazante. Retrocedí con el corazón latiendo con fuerza y, cuando intenté salir, la puerta del quirófano se cerró de golpe con un estruendo ensordecedor. Golpeé la puerta con desesperación, pero mis manos atravesaron el aire. No había puerta, no había pasillo, solo una negrura absoluta que me tragaba. Un grito ahogado resonó en mis oídos, y cuando parpadeé, estaba nuevamente en el pasillo, jadeando como si hubiera corrido kilómetros. Las luces estaban apagadas, pero al fondo, una sola permanecía encendida, iluminando una sombra deforme que se deslizó por la pared y desapareció en la oscuridad. Esa noche, pedí el resto del turno para salir y pensé en renunciar, pero la necesidad del trabajo me obligó a quedarme. Con el tiempo, descubrí que muchos empleados del hospital habían visto lo mismo, luces encendiéndose solas, sombras moviéndose por los pasillos y una presencia que parecía rondar las habitaciones vacías. No volví a recorrer el hospital solo, pero cada noche, cuando las luces parpadeaban sin razón, sabía que algo o alguien aún estaba allí, observándonos en la oscuridad, esperando el momento justo para mostrarse de nuevo. Trabajar como guardia de seguridad siempre me pareció un empleo tranquilo. Pasar la noche en una caseta de vigilancia, haciendo rondas ocasionales y asegurándome de que todo estuviera en orden. Sin embargo, nunca imaginé que aquel trabajo se convertiría en una pesadilla de la que no podría escapar. Todo comenzó cuando fui asignado a una fábrica abandonada en las afueras de la ciudad. Un lugar enorme, con galpones vacíos y oficinas en ruinas. Mi única compañía era una pequeña caseta de vigilancia situada a la entrada, donde pasaba la mayor parte de la noche. Al principio, no noté nada extraño, pero con el tiempo, empecé a darme cuenta de algo inquietante. Cada madrugada, exactamente a las 3, una niebla densa comenzaba a formarse alrededor de la caseta. Era una niebla antinatural. No importaba si hacía frío o calor, si el cielo estaba despejado o nublado. Siempre aparecía a la misma hora. Al principio pensé que era solo una coincidencia, pero con los días, la sensación de que algo no estaba bien empezó a crecer dentro de mí. La niebla se movía de una manera extraña, como si tuviera vida propia, envolviendo la caseta lentamente hasta que no podía ver más allá de unos pocos metros. Una noche, decidí salir a inspeccionar. Caminé unos pasos fuera de la caseta, con mi linterna en mano, pero la luz parecía ser absorbida por la niebla, como si se la tragara. No se reflejaba en nada, solo en un vacío gris. El silencio era absoluto, como si el mundo entero hubiera dejado de existir más allá de aquella bruma. Fue entonces cuando lo escuché. Un susurro, bajo, apenas perceptible, pero claramente humano. Venía de la niebla, de todas partes y de ninguna a la vez. Mi corazón comenzó a latir con fuerza, y un escalofrío recorrió mi espalda. Me giré en todas direcciones, tratando de encontrar el origen del sonido, pero no había nadie allí. Quise regresar a la caseta, pero mis piernas se sintieron pesadas, como si la niebla estuviera tratando de retenerme. Aceleré el paso y logré entrar justo antes de que la niebla se cerrara completamente alrededor de la caseta. Desde dentro, observé cómo giraba y se retorcía, golpeando los vidrios como si quisiera entrar. Permanecí inmóvil, con la respiración contenida, hasta que, poco a poco, la niebla comenzó a disiparse con los primeros rayos del amanecer. Desde aquella noche, mi miedo creció. Cada madrugada, la niebla volvía, cada vez más espesa, cada vez más viva, y con ella, los susurros aumentaban,
convirtiéndose en lamentos, en voces distorsionadas que parecían llamarme por mi nombre. Algo, o alguien, estaba en esa niebla, algo que no quería que me fuera. Aguanté varias semanas hasta que una noche, la niebla se adelantó. No esperó a las 3. A la 1 de la madrugada, sin previo aviso, comenzó a envolver la caseta con rapidez. Los vidrios se empañaron y el aire se volvió helado. Las voces no eran susurros esta vez, eran gritos, sollozos desgarradores que llenaban el espacio a mi alrededor. Sentí un peso sobre mi pecho, como si algo invisible estuviera presionando mi cuerpo. Fue entonces cuando vi la silueta. Una figura alta y delgada, de extremidades alargadas, parada justo fuera de la caseta. Su rostro era imposible de distinguir, pero podía sentir su mirada clavada en mí. Se quedó allí por lo que parecieron horas, inmóvil, esperando. No pude moverme, no pude respirar. Y luego, sin previo aviso, desapareció con la niebla. No esperé más. Renuncié esa misma noche. Desde entonces, nunca volví a pasar cerca de aquella fábrica. Pero aún hoy, a veces, en las madrugadas más frías, siento que la niebla regresa, y con ella, la sensación de que algo sigue observándome desde la oscuridad.